Viernes 27 de febrero. El oficio de hoy continúa con la lectura del libro del Éxodo. Narra la noche en que el Señor pasa, la Pascua del Señor, y el pueblo de Israel, recogiendo de los hornos los panes sin levadura por la prisa, sale de Egipto. La segunda lectura está tomada de un libro de Elredo de Rivarox, un monje inglés cisterciense del siglo XII. El pasaje del libro del Éxodo nos sitúa en la noche decisiva de la liberación de Israel. Después de las plagas, llega el momento culminante, la institución y realización de la Pascua, seguida por la salida apresurada de Egipto. Moisés transmite al pueblo la orden de inmolar el cordero y marcar con su sangre los dinteles de las casas. La sangre no es un gesto mágico, sino un signo de alianza y obediencia. Es la señal visible de pertenencia al Señor y de confianza en su palabra. Dios pasa salvando a quienes están cobijados bajo esa sangre. Aquí nace la Pascua como memorial, no solo un acontecimiento histórico, sino una experiencia de salvación que deberá recordarse generación tras generación. La noche es dramática. La muerte de los primogénitos de Egipto provoca el clamor del faraón y de todo el pueblo. El opresor, que había endurecido su corazón, finalmente cede. Israel sale no como fugitivo derrotado, sino como pueblo liberado. Incluso recibe objetos de oro y plata de los egipcios, signo de que la liberación no es humillante, sino victoriosa. Para la tradición cristiana, este pasaje tiene una profunda dimensión tipológica. La sangre del Cordero Pascual anticipa la entrega de Jesucristo, el Cordero definitivo, cuya sangre sella la nueva alianza y libera del pecado. En definitiva, esta lectura no es solo el relato de una liberación antigua, sino la proclamación de que Dios escucha el clamor de los oprimidos, actúa en la historia y transforma la noche de angustia en aurora de libertad. La segunda lectura, el espejo de caridad, Speculum Caritatis, es una de las obras más conocidas del monje cisterciense Elredo de Rivarox, abad de Rivarox en el siglo XII. En esta obra, dirigida principalmente a sus monjes, desarrolla una profunda reflexión sobre la caridad como camino de perfección cristiana y fundamento de la vida comunitaria. Elredo presenta la caridad no solo como una virtud moral, sino como participación en el mismo amor de Dios, inspirado en San Agustín y en la tradición monástica. Explica que el ser humano ha sido creado para amar a Dios por sí mismo y amar al prójimo por Dios. Cuando este orden del amor se desfigura por el pecado, el corazón se inquieta. Cuando se restaura por la gracia, encuentra la paz. Un aspecto central de esta lectura es la dimensión comunitaria del amor. Para el monje Elredo, el monasterio es escuela de caridad, donde los hermanos aprenden a soportarse, perdonarse y ayudarse mutuamente. La caridad se manifiesta en la paciencia, la humildad y la corrección fraterna hecha con dulzura. No es un sentimiento pasajero, sino una decisión constante de buscar el bien del otro. Asimismo, subraya que la caridad tiene su fuente en Cristo. Solo quien se sabe amado por Dios puede amar de manera auténtica. De este modo, la vida espiritual no consiste en prácticas exteriores aisladas, sino en dejar que el amor divino transforme progresivamente el corazón. En definitiva, el espejo de caridad nos recuerda que la perfección cristiana no se mide por la austeridad o el saber, sino por la capacidad de amar.
La caridad es espejo porque en ella se refleja Dios mismo, que es amor, y porque en ella el hombre descubre su verdadera identidad y vocación. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés llamó a todos los ancianos de los hijos de Israel y les dijo: escogeos una res por familia e inmolad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre del plato y untad de sangre el dintel y las 2 jambas. Y que ninguno de vosotros salga por la puerta de casa hasta la mañana siguiente. El Señor va a pasar hiriendo a Egipto, pero cuando vea la sangre en el dintel y las jambas, el Señor pasará de largo y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir. Cumplid esta palabra, es ley perpetua para vosotros y vuestros hijos. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os va a dar, según lo prometido, observéis este rito. Si vuestros hijos os preguntan: ¿qué significa este rito para vosotros?, les responderéis: es el sacrificio de la Pascua del Señor que pasó junto a la casa de los hijos de Israel en Egipto, hiriendo a los egipcios y protegiendo nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se postró. Los hijos de Israel fueron y pusieron por obra lo que el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los primogénitos del faraón que se siente en el trono hasta el primogénito del preso encerrado en el calabozo y todos los primogénitos de los animales. Aquella noche se levantó el faraón, sus servidores y todos los egipcios, y se oyó un inmenso clamor en todo Egipto, pues no había casa en que no hubiera un muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros con todos los hijos de Israel, id a ofrecer culto al Señor como habéis pedido. Llevaos también las ovejas y las vacas, como habéis dicho, marchad y rogad por mí. Los egipcios urgían al pueblo para que saliesen cuanto antes de la tierra, pues decían: moriremos todos. El pueblo recogió la masa sin fermentar y envolviendo las artesas en mantas, se las cargaron al hombro. Además, los hijos de Israel hicieron lo que Moisés les había mandado. Pidieron a los egipcios utensilios de plata y de oro y ropa. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que le dieron lo que pedían. Así despojaron a Egipto. Fin de la lectura. Segunda lectura. El redo de Rivalux, espejo de caridad. Nada nos anima tanto al amor de los enemigos, en el que consiste la perfección de la caridad fraterna, como la grata consideración de aquella admirable paciencia con la que aquel, que era el más bello de los hombres, entregó su atractivo rostro a las afrentas de los impíos y sometió sus ojos, cuya mirada rige todas las cosas, a ser velados por los inicuos. Aquella paciencia con la que presentó su espalda a la flagelación y su cabeza, temible para los principados y potestades, a la aspereza de las espinas, aquella paciencia con la que se sometió a los oprobios y malos tratos, con la que en fin admitió pacientemente la cruz, los clavos, la lanza, la hiel y el vinagre, sin dejar de mantenerse en todo momento suave, manso y tranquilo. En resumen, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Habrá alguien que al escuchar aquella frase admirable, llena de dulzura, de caridad, de inmutable serenidad, Padre, perdónalos, no se apresure a abrazar con toda su alma a sus enemigos. Padre, dijo, perdónalos. ¿Quedaba algo más de mansedumbre o de caridad que pudiera añadirse a esta petición? Sin embargo, se lo añadió. Era poco interceder por los enemigos.
quiso también excusarlos. Padre, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son desde luego grandes pecadores, pero muy poco perspicaces. Por tanto, Padre, perdónalos. Crucifican, pero no saben a quién crucifican, porque si lo hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por eso, Padre, perdónalos. Piensan que se trata de un prevaricador de la ley, de alguien que se cree presuntuosamente Dios, de un seductor del pueblo. Pero yo les había escondido mi rostro y no pudieron conocer mi majestad. Por eso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En consecuencia, para que el hombre se ame rectamente a sí mismo, procure no dejarse corromper por ningún atractivo mundano, y para no sucumbir ante semejantes inclinaciones, trate de orientar todos sus afectos hacia la suavidad de la naturaleza humana del Señor. Luego, para sentirse serenado más perfecta y suavemente con los atractivos de la claridad fraterna, trate de abrazar también a sus enemigos con un verdadero amor, y para que este fuego divino no se debilite ante las injurias, considere siempre con los ojos de la mente la serena paciencia de su amado Señor y Salvador. Fin de la lectura. Dios, Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo, pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.